por el equipo técnico de Red Agro Rural. En esta oportunidad me complace presentar a los dos expositores que nos acompañan y que han colaborado para la organización de este evento. En primer lugar, agradecer a Lilia Soreña García. Ella es nuestra especialista en proyectos de inversión, es ingeniera agrícola egresada de la Universidad Agraria La Molina. Ella tiene más de 15 años de experiencia en el sector, en todo lo que es gestión de proyectos. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Arturo Pacheco Cárdenas, él es ingeniero agrónomo de La Molina, con maestría en economía agrícola, también de La Molina, tiene también una maestría en gerencia social de la Universidad Católica y una maestría en gestión pública de la Universidad César Vallejo. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos, ha sido director de OPI cuando era antes SNIP, 24 años, ha sido consultor en proyectos y también responsable de la unidad formuladora de Rural durante un año. Bien, con ambos expositores, pues vamos a dar ya inicio, sin más preámbulos, a este evento. Y ellos acordaron que primero sería Arturo y luego Lilia. Así que bienvenido, Arturo. Le damos el pase para que puedas iniciar tu exposición. Bueno, ¿me escuchan? ¿Podrían comunicarme si me escuchan, por favor? Sí, se escucha bien. Gracias. Hay personas que tienen doble conexión, tanto por la computadora como por el celular. Pues hay una resonancia de la voz. ¿Podrían quedarse solamente con una conexión, por favor? Sí, bueno, también algunas indicaciones, ¿no? Rogarles que tengan los micrófonos apagados y si tienen alguna consulta la pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar los expositores van a poder atender sus dudas y consultas. Recuerden que todos los que se han inscrito van a recibir también el material en sus correos que dejaron. Muchas gracias. Adelante, Arturo. ¿Podrían poner la presentación, por favor? ¿Ya? Sarita no se ve. Ya. Bueno, lo que vamos a ver es la gestión de las inversiones desde el punto de vista de la normatividad que está vigente actualmente, ¿no? Que es del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más abreviadamente INVIERTEP, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Aquí es algo importante, ¿no? Estos son conceptos previos con respecto a lo que es la inversión pública, ¿no? Después vamos a ver propiamente de lo que es la normatividad, ¿no? Para que un productor sea beneficiario de un proyecto financiado por el Estado, o sea beneficiario del financiamiento del Estado, tiene que estar agrupado en una organización, puesto que el Estado no apoya con financiamiento a productores de forma individual. Eso sí, esto lo repito porque muchas veces han llegado documentos pidiendo eso, este aspecto, ¿no? Hay que tener presente que la fuente de financiamiento de todo proyecto, sea IOR, sea programa, sea proyecto de inversión pública, es con recursos del Estado. Y esos recursos del Estado provienen de los impuestos de todos los programas, ¿no? Por eso, por este motivo, que toda intervención que hace el Estado tiene que tener carácter de bien público, ¿no? Siguiente. Las normas principales que rigen esta normatividad actual de inversiones del Estado es el Decreto Legislativo 252, que crea el Sistema Nacional de Programación y de Inversiones y a su vez deroga el Sistema Nacional de SNIC, el anterior SNIC. Después de este decreto supremo, este decreto legislativo viene el reglamento que salió también, el reglamento de los 52 y aprobado por resolución ministerial 2284-18 de Economía y Finanzas. Después viene la directiva general y esta directiva, la 001, es la que norma, digamos, todas las gestiones, tanto para ayudar como proyectos de inversión como para proyectos de obras por impuestos, ¿no? Siguiente. Este sistema de inversión pública considera tres fases. Pero es fase de programación, fase de formulación de evaluación, fase de ejecución. Por estas mismas fases, lo vemos desde el punto de vista de unidad ejecutora y unidad formuladora, sería, ¿no?, fase de preinversión, inversión y ejecución, ¿no? Entonces, este es, digamos, que es el aspecto formal, la fase de programación para comparar o para unir, que sirve de vínculo a las acciones institucionales de trámite con las acciones directamente de campo, ¿no?
En la fase de programación es importante porque la gran responsabilidad de esta fase le corresponde a la OPNI y a la unidad formuladora, no tanto a la UEI o unidad ejecutora de inversiones, que serían todas las direcciones zonales y las direcciones de línea de agrorural. Es importante porque vincula el planeamiento estratégico con el proceso presupuestario. ¿A través de qué? A través de la cartera de inversiones que se van agregando en la subunidad de inversiones, ¿no? Esta fase de programación implica criterios de cierre de brechas prioritarias, sean de bienes públicos o también de servicios públicos. También considera un criterio de coordinación intra e intergubernamental. ¿Qué significa esto, no? Significa que cuando se hace un proyecto a nivel sectorial, este proyecto debe coordinarse con el gobierno regional y con los gobiernos locales en los ámbitos que debe intervenir. ¿Esto por qué? Porque pueden haber intervenciones que pueden complementar la intervención mayor, ¿no? Según el sistema actual. La fase de formulación propiamente es la formular el proyecto o la llevar, ¿no? Y la fase de ejecución está basada en que toda inversión formulada, sea IOR, sea proyecto, si ya es declarado viable, apenas se declare viable, pasa a la fase de ejecución. Y para que sea fase de ejecución, para ejecutar directamente esta inversión, lo primero que tiene que hacer es elaborar el expediente técnico o documento equivalente. Expedientes técnicos son para proyectos generalmente de obras y documentos equivalentes son para proyectos cuyo porcentaje de inversión, digamos, es mucho mayor que el de la obra, ¿no? Aún si es una obra pequeña. Y después de aprobar ese documento equivalente con resolución del editor ejecutivo de agrorural, en este caso, ya pasa propiamente a la ejecución. Pero ténganse presente que la elaboración del documento equivalente o expediente técnico es parte de los gastos de ejecución, no es independiente, es parte. ¿Esto por qué le digo? Porque llegan muchos proyectos de los gobiernos locales en el cual han financiado el documento equivalente o expediente técnico con otros recursos, no recursos propiamente del proyecto, ¿no? Entonces, como que están trayendo la norma y están generando un vacío de gestión, ¿no? Y después dicen, piden que el agrorural sea la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, hay que evaluarlo primeramente, ¿no? Bueno, siguiente. Acá tenemos de forma, según la normatividad, la programación multianual que está representada por el PMI, que es la programación multianual de inversiones, la formulación de evaluación, que es el documento elaborado o formulado, sea IOR, sea proyecto o programa de inversión, la ejecución misma y el funcionamiento ya cuando acaba la intervención del Estado, ¿no? Siguiente. Bueno, es el ciclo de inversiones. Siguiente, por favor. Acá el ciclo de inversiones, mire, formulación y evaluación es la preinversión que coincide con la fase de formulación, ¿no? Para esta fase es importante considerar qué documentos me van a servir para gestionarlo formalmente, ¿no? Desde idea de proyecto hasta la ejecución misma, ¿no? Idea de proyecto usamos el formato 5B si es que es IOR, y usamos el formato 5A si es registro de idea de proyecto, ¿no? Y ya aprobados, ingresados en el banco de proyecto, estas ideas de proyecto en el banco de inversiones, perdón, ahora se llama banco de inversiones, se llama banco de proyectos, el nuevo sistema le pone BI, banco de inversiones, ¿no? Esto es importante porque una vez ingresada la idea de proyecto o de OAR en el banco de inversiones, el sistema nos da automáticamente un código, un número. Y esto es importante porque cuando ya queramos ingresar el proyecto o la IOR ya terminada al banco de inversiones nuevamente, tenemos que poner ese código para que nos aperture una nueva partida de nacimiento, por decirlo así, ¿no? Sea de IOR o de un proyecto. Para formular el proyecto usamos el formato 6A, que es FTG, que es ficha técnica general simplificada, cuando son proyectos menores a los 3,5 millones más o menos. O usamos el formato 6B, ficha técnica general para proyectos de baja y mediana complejidad. O si vamos a hacer un proyecto de inversión, el programa de inversión está compuesto por los proyectos de inversión. O sea que un programa es un agregado de proyectos en el cual se va a tener más beneficios ejecutándolos complementariamente que en forma individual, ¿no? Y en esas 6, que son proyectos de inversión, que es para proyectos de alta complejidad y una inversión de más de 1.300 millones, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Siguiente. Estos son los formatos. Cuando hacemos el formato de idea de IOR, ¿cómo lo registramos? Con el formato 7C, registro de IOR.
el formato abajo, formato 5A, perdón, con este 5A, cuando hacemos ya la idea de proyecto, lo registramos en el formato lo registramos en el BI, nos da un código, y cuando ya hacemos el formato 6A, ficha técnica simplificado, ficha de pantalla y baja complejidad, o hacemos un estudio del proyecto, lo ingresamos con el formato 7A, ¿no? Para ya que tengas, ingresando toda la información en el formato 7A, según las indicaciones del sistema, obtenemos ya su partida de nacimiento, o sea, ya existe el proyecto, ¿no? Una vez existió el proyecto, es importante esto porque ya automáticamente forma parte del PMI. Y cualquier inversión, sea IOR, sea proyecto, si no está en el PMI, no tiene financiamiento por el Estado, ¿no? Es una normatividad. Siguiente, por favor. Después de la preinversión viene la inversión, ¿no? Que está representada por la elaboración del expediente técnico, documento equivalente y la ejecución en sí misma y los resultados que se esperan de la misma, ¿no? El formato 8A es para para ejecución de proyectos de inversión. Este formato 8A tiene tres secciones: sección A, que va a llenar la unidad formuladora; la sección B y la sección C, que lo llena la unidad ejecutora de inversiones. El formato 8B, que es para programa de inversión, y el formato 8C, que es para IOR. El formato 12A es pero básicamente es responsable de la OMNIS, ¿no? El formato 12. Tenemos el formato 12B, que es el seguimiento de la ejecución de inversiones, y el formato 8C, registro de cierre de inversión. Este formato 12B, perdón, es muy importante cuando ya están ejecutando. ¿Por qué? Porque si no ingresan información en el 12B de todo lo que se va solicitando, se va avanzando, no tienen presupuesto, ¿no? Y porque la oficina de presupuesto o la subunidad de presupuesto ve periódicamente, casi diariamente, ve todos los proyectos que tienen gestión de inversiones, tienen que ver que tiene que estar incluida esa información en el sistema del banco de inversiones, del presupuesto mensualizado que van a solicitar. Si no han actualizado esta ficha, presupuesto dice que actualicen, si no, no tienen presupuesto, ¿no? Siguiente. Esta es la post-inversión, es cuando un proyecto acaba, después de un año o después de 4 años, dependiendo del tipo de evaluación que se quiera hacer, pero ya es responsabilidad no tanto de la unidad ejecutora de inversiones propiamente, de las direcciones de I, digamos, sino de la unidad formuladora y del órgano responsable del proyecto en sí, que en este caso es la unidad de presupuesto o todo rural, ¿no? Siguiente. Estos son anexos complementarios para el ciclo, para completar el ciclo de inversiones, ¿no? Anexo 9, lineamientos para la estandarización de proyectos de inversión. Esto es cuando queremos un proyecto que se repite permanentemente, constantemente, es más rápido hacer una ficha estandarizada, o sea, porque se van a repetir todos los elementos. En la misma formulación se va a repetir y va a cambiar de ámbitos o se va a cambiar este beneficiario, ¿no? El anexo 10 es para determinar los criterios de complejidad del proyecto. Si puede ser de alta inversión, pero puede ser simple, entonces puede ser un proyecto de baja y mediana complejidad. El otro ejemplo puede ser un proyecto de baja inversión, pero altamente complejo, ¿no? Entonces, va a requerir otro tratamiento, ya no ficha, sino estudio de proyecto, ¿no? Y el anexo 11, parámetros de evaluación que han cambiado actualmente. Actualmente la TSD es 8%. Si se acuerdan, los del SNIC antes era pues 12%, bajó a 11, 9 y actualmente es 8%, ¿no? La tasa de descuento para allá el valor actual neto o el costo de efectividad. Siguiente. Documentos técnicos para justamente para tramitar la inversión, ¿no? Si es una IOR o es un proyecto de inversión o es un programa de inversión o un estudio de preinversión, va a requerir formato. Siguiente. Si es una IOR, hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Supongamos, si es un colegio, es una posta médica, lo vemos desde el enfoque de la unidad productiva, ¿no? O unidad productora, como ponen en la norma. Pues si es un activo estratégico, si lo vemos desde el punto de vista de activo estratégico, puede ser un proyecto productivo, un proyecto de riego, porque ya no es unidad productora, porque no es Agrorural quien va a producirlo, sino son los productores organizados, ¿no? Los tipos de IOR son una IOR de optimización, una de ampliación
Puede ser una IOR de rehabilitación o una IOR de reposición. Acuérdense que la IOR es una intervención puntual, ¿no? Tanto para adaptarse a la demanda como para no interrumpir la atención del servicio. Decimos adaptarse a la demanda porque siempre está creciendo la población, entonces la demanda que inicialmente se había calculado va a aumentar, ¿no? Porque hay mayor población. Siguiente. Proyectos de inversión. Tenemos la ficha estándar, la ficha técnica general simplificada, la ficha técnica general para proyectos de baja y mediana complejidad y estudio de proyectos. Siguiente. Acá, según la normatividad, vemos que un lugar no tiene monto de inversión límite en la segunda normativa. Puede ser de 1 millón, 2 millones, puede ser 100.000 soles, puede ser de 30.000 soles. El asunto es que sirva y se ejecute en lo más pronto posible. No es muy diferente a un proyecto, ¿no? Una ficha técnica general o ficha simplificada que le llaman es hasta 750 UI, es unidad impositiva tributaria. Estos 750 UIT a la UIT actual, que es 4.600, se multiplica los 750 por los 4.600, te dan 3 millones y tanto, 3.450.000, ¿no? Para que es el límite máximo, para que un proyecto sea considerado que está simplificado, como anteriormente existían los PIC menor, ¿no? En el SNIP, que eran hasta 3 millones, ahora son 3.450.000. Y cada año varía variando de la unidad impositiva, ¿no? De la UIT. Cada año varía 100 soles o 200 soles más. Para esta ficha técnica simplificada se usa el formato 6A, ¿no? Para elaborarlo en sí. Después viene la ficha estándar, que aún nuestro sistema, nuestro sector todavía no tiene ninguna aprobada. Hizo actualmente, me acuerdo que hizo una ficha estándar para riesgo tecnificado el PCI, pues después creo que no la han actualizado, no está vigente actualmente, ¿no? Cualquier duda respecto de esas fichas hay que consultarla a la OVNI de la central, de la sede central. Después de la ficha técnica simplificada, tenemos la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, que corresponden a 407.000 UIT, que es aproximadamente 1.872.000, ¿no? Y se usa en formato CB. O sea, es menor o igual, o sea, es el tope máximo. No puede pasar este tope, sino ya pasa a otro nivel de inversión. Pasaría a estudio de proyecto, ¿no? Es 407.000 o igual o mayor a 407.000, ¿no? O sea, para que sea un estudio de proyecto, tiene que ser mayor a los 407.000 UIT. Y se usa el formato 7A, que son contenidos mínimos, ¿no? Y programa de inversión, que va a estar compuesto por proyectos, básicamente, y por su documento mismo de programa que los agrega, digamos, ¿no? Los comprende, los complementa, los proyectos forman parte de un programa de inversión. ¿Y por qué? Más siguiente, por favor. Siguiente, yeah. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá, programa de inversión, ¿no? Acá. Ahí. No, más arriba, por favor. Retroceda. Otra. Acá, programa de inversión. No, programa de inversión. Avanza. Ahí, programa de inversión. Retroceda, por favor, ¿no? Ahí déjelo, por favor. Un programa de inversión se hace cuando ejecutar varios proyectos, pero no en forma individual, sino en forma simultánea, que tengan sinergia entre ellos, y se va a tener más beneficios. Por eso es que se hace un programa de inversión que va a incluir incluso, puede incluir una experiencia piloto, ¿no? Para esto está el numeral 25.3 y el numeral 25.2, que nos dan cierta orientación, ¿no? En el 25.3 nos dice que la gestión del programa, o sea, el componente complementario, no debe ser mayor al 10% del monto total de la inversión. Y un programa de inversión es una intervención temporal y es una propuesta de solución a uno o varios problemas, ¿no? Esa es la característica de un programa, ¿no? Que se tiene más ventajas, más beneficios haciendo varios proyectos que componen un programa que ejecutando los proyectos de forma individual. ¿Puede retroceder dos, por favor? Retroceda, por favor, dos. Avance uno. Acá. En proyectos de inversión, ¿no? O sea, artículos complementarios. Estos artículos complementarios son necesarios considerarlos cuando se quiere formular un proyecto.
O sea, primero se hace una revisión para que no haya superposición, ¿no? Se evita la duplicación de proyectos. Si hay duplicación, el mismo sistema, cuando usted quiera ingresar el proyecto, no van a poder registrarlo, ¿no? Acá, según el numeral 24.6, la unidad formuladora debe verificar que la unidad ejecutora de inversiones cuenta con la capacidad técnica. Bueno, eso ya lo tenemos. También se debe considerar los parámetros de evaluación, que es la tasa de descuento y todo aquello que habíamos conversado anteriormente. Y la operación de mantenimiento es importante cuando, en este caso, supongamos un proyecto de productivo, si la operación de mantenimiento va a recaer en los productores organizados, habría que identificar si cae en la organización, en una operación que forma parte de la gestión misma de los productores organizados, o en un ejemplo claro es una obra de riego, ¿no? Si un canal de riego se termina y se inaugura todo, por favor regrese. Por favor. Disculpa. Oh, sí, disculpe, por favor. Tenía un problema con mi máquina. Ya. Y iniciar, a ver, un momento, estoy reiniciando el equipo. Ahora, no sé si hubiera alguna consulta, en todo caso, mientras se reinicia Yo todo. puedo poner la mía, tengo la mía presentación Sí, acá. A ver, un poquito. ¿Están viendo, por favor, la presentación? todavía no Ya, se ve pantalla completa. ya, acá proyectos. Estamos acá, ¿no? No se ve pantalla Está proyecto completa. funcionamiento. Se está viendo, pero en chiquito, no está pantalla completa. A ver, un ratito. ¿Cómo hago? Al momento de compartir, tiene pantalla completa. A ver, un ratito. ¿Ahí se ve? No estamos viendo todavía. No se ve. Ahí, No, el compartir tiene que compartir toda tu pantalla. Luego, ahí. no. Faltó dar compartir. A ver, un ratito. A ver. Ahí se ve. Ahí se ve, perdón. Sí, se está viendo. No en pantalla completa. Ya. Darle pantalla Ya. Bueno, estamos en este cuadro en el cual el sistema de InverteP determina cuándo un proyecto, es uno de los criterios, ¿no? El otro criterio está en el anexo 10. Si es una ficha simplificada, es hasta 750 UIT. Si es una ficha estándar, es hasta 15 UIT. Si es una ficha general de baja y mediana compleja, para proyectos de baja y mediana compleja, es 407.000 UIT, que son más o menos 1.872 millones. Estudio de proyecto es una cantidad mayor, perdón, ya, ya. Y si es programa de inversión, sabemos que está compuesto por diferentes proyectos, ¿no? Son artículos complementarios cuando se quiere formular un proyecto, ¿no? Primero, que no haya duplicidad, que la unidad formuladora cuente con las capacidades necesarias y utilizar los parámetros de evaluación del mismo sistema que está en el anexo 11, ¿no? También contar con la opinión favorable cuando la operación de mantenimiento recae en otra unidad. Decíamos el ejemplo de un hospital, un colegio, o también una organización de productores, o también un comité de riego, ¿no? Que va a asumir la operación de mantenimiento. Está prohibido el fraccionamiento también. O sea, un ejemplo claro del fraccionamiento es que hacen una presa, pues no es en el canal, entonces está fraccionado. No puede tener la presa con el canal, ¿no? Para que no esté fraccionado. Programa de inversión, ya dijimos que es importante hacer un programa de inversión, puesto que los beneficios que se van a generar son mayores a ejecutar proyectos en forma simultánea que en forma individual, ¿no?
Acá tenemos aprobación del expediente técnico, es con respecto a las preguntas, ¿no? Decíamos que la aprobación del documento equivalente o expediente técnico era parte de la ejecución, ¿no? Y presupuestalmente también forma parte de la inversión del proyecto, ¿no? Según el numeral 32.1, la unidad ejecutora de inversiones, en este caso todas las direcciones de línea de agro rural, deben verificar que el proyecto obtenga la clase, cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales y la disponibilidad física del predio terreno según corresponda, ¿no? También la unidad ejecutora de inversiones debe obtener la clasificación y certificación ambiental, con las certificaciones sectoriales que corresponden. Este documento debe sujetarse a la concepción técnica y dimensionamiento del proyecto, o sea, de los contenidos mismos. Pero, ¿qué puede modificarse con el expediente técnico? Se puede modificar el cambio de localización, la variación en la capacidad de producción, la tecnología de producción, y también puede utilizar otra alternativa que se vio en el estudio del proyecto, ¿no? Siguiente. Aprobación del expediente técnico o documento equivalente. La unidad ejecutora de inversiones remite el formato 8A, visado y firmado a la unidad formuladora para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia. La aprobación de la consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. ¿Esto por qué, no? La consistencia es importante porque una vez que la unidad formuladora da respuesta a la unidad ejecutora de inversiones del formato que la consistencia está aprobada, lo remite a la unidad de asesoría jurídica para que complete los requisitos para que ya se emita la resolución directoral para aprobar el expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Aprobar el documento equivalente, sea IOR o proyecto, es únicamente para IOR o proyectos. Esto también la unidad ejecutora de inversiones debe registrarlo en el banco de inversiones, ¿no? Llenándolo, la sección B, que es los contenidos del proyecto, para poder contrastar los contenidos del proyecto según el documento de declaro viable y los contenidos del proyecto según el documento de expediente técnico, documento equivalente. Generalmente son iguales, pero varían los montos de inversión porque ha habido ciertos ajustes, ¿no? Estos son los casos que me envió la ingeniera. Caso 1, en caso procede el cambio de unidad formuladora, la UNI verifica que la nueva unidad formuladora... Arturo, disculpe, ingeniero, no estamos viendo su pantalla. No estamos, ya, si ya me pude conectar nuevamente, no sé si pudiera compartir. Ya, pues pongo otra vez Sí, ya acaba de reiniciarse todo acá. Ha habido, creo, un corte. Ya, ¿puedes proyectar la pantalla, por favor? Sí, ahorita lo comparto. Ya. ¿Puedes agrandarla, por favor? Está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ya. Ya, en los casos o hay en las consultas. Siguiente. Bueno, en las consultas se pidió ¿ya puedo conversar? ¿Ya me están escuchando? Sí, adelante. Sí, señor, está claro, continúe, está muy bien, muy bien. Ya. Cuando se hace el expediente técnico o documento equivalente, hay que tener presente que es parte de la inversión. O sea, el monto de inversión estimado en el estudio declarado viable está considerando la elaboración del expediente técnico o documento equivalente. Esto porque es importante, y lo repito otra vez, porque llegan muchos documentos de gobiernos locales pidiendo que Agrorural sea la unidad ejecutora de inversiones, pero han gastado o han elaborado un expediente técnico o un documento equivalente con recursos
con otros recursos, no con recursos propios del proyecto. Entonces ahí generan un vacío de que es mejor verificar, pedirle al gobierno local que envíe el estudio del proyecto declarado viable y también el expediente técnico, ¿no? Para compararlo y ver si, ¿no? Además de que tenga consistencia, ver si está bien hecho, ¿no? Porque muchas veces muchos proyectos llegan y tienen diagnóstico, pero un par de páginas y realmente es bien atroz, ¿no? Realmente pues, se puede decir que está mal hecho, ¿no? Cuando hacemos el expediente técnico o mandamos a hacer por consultoría el documento equivalente, tenemos que tener en cuenta el numeral 31.1, ¿no? Que dice modificaciones que puede tener un proyecto. O sea, cuando pasamos del estudio declarado viable a la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, tenemos que considerar, ¿no? El numeral 31.1, ¿no? Que puede haber variaciones en los cambios de localización de su ámbito de influencia, puede haber variaciones en la capacidad de producción, todo esto va a variar el presupuesto o el nivel de inversión. La tecnología de producción puede atender a la demanda de la población objetivo, o se puede atender algo más. Se incluye también otras alternativas. Si otras alternativas consideradas en el estudio del proyecto, incluso en el expediente se puede cambiar la alternativa, ¿no? Pero si es que esta alternativa ha sido considerada en el estudio declarado viable, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de la pregunta, ¿no? ¿En qué momento la unidad ejecutora sustenta la unidad formuladora? Siguiente, por favor. Ya, este es prácticamente parte de la gestión para aprobarlo con resolución directoral, el documento equivalente o el expediente técnico, ¿no? De un proyecto, básicamente, ¿no? También de IOAR, pero más hay de proyectos. Hay que tener en cuenta que la unidad formuladora hace el formato 8A, sección A, ¿no? Y coordina con la unidad de ejecutora, en este caso la dirección de línea de lo rural, para tener un formato 8A, sección A, que se va a meter al banco de inversiones, a fin de que no sea tan desagregado ni tan agregado, ¿no? Sea un punto en que permita una fácil ejecución de la inversión, ¿no? Sea IOAR o sea proyecto de inversión. El numeral 32.5 nos dice que la unidad ejecutora de inversiones, en este caso la dirección de línea, registra en el banco de proyecto de formato 8A, pero en este caso es la sección B, ¿no? Y eso, en vez de decirlo en el 35, lo dice en el 37.2, ¿no? Sección B, ¿no? Esto es porque es importante, porque en el banco de inversiones se puede comparar la estructura del proyecto declarado viable y paralelamente la estructura del proyecto con el expediente técnico, ¿no? Y sustenta un poco, sustenta lo que es la variación del proyecto, de la variación de la inversión. Normalmente la viabilidad de repente puede ser de 10 millones y en el expediente técnico puede ser 15 millones o algo menos, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque el expediente técnico, documento equivalente, va a ser aprobado con resolución directoral. Y en esa resolución se pone el monto de inversión, el nuevo monto de inversión actual o inversión actualizada que llaman, y el tiempo de ejecución. Quizás puede ser un año más, puede ser medio año más, ahí se define, ¿no? Ya con el expediente técnico. Siguiente. Estos son los casos que me envió la ingeniera. Cuando procede el cambio de unidad formuladora, ¿no? Procede el cambio de unidad formuladora siempre y cuando la OVNI verifique esto, ¿no? O sea, no es la unidad formuladora ni la unidad ejecutora, sino es la OVNI. Se envía a la OVNI y si da su visto bueno, nos remitirá el documento correspondiente, ¿no? Y generalmente un gobierno local, un gobierno regional, quiere hacer cambio de unidad formuladora, lo envía a la OVNI con el sustento correspondiente y la OVNI le contesta y con eso verificará si acepta la unidad formuladora. En este caso puede ser rural o puede ser otra unidad ejecutora, ¿no? Pero siempre parte de la unidad formuladora que solicita, ¿no? Que tiene que enviarlo a la OMI. Según el numeral 30.1, hay unidades formuladoras, generalmente gobiernos locales, que quieren que su proyecto lo ejecute la agrorural, ¿no? Generalmente son proyectos de apoyo productivo o proyectos de riego, ¿no? Esto procede siempre y cuando en el proyecto no se ha gastado ni un centavo, o sea, no tiene ningún avance financiero. Entonces, cuando hacen ese caso que les mencionaba anteriormente, que el gobierno local formula el proyecto, lo declara viable,
y el documento equivalente lo hace como recurso no del proyecto, sino de otra fuente de financiamiento. Entonces genera un vacío, como no ha hecho gasto del avance, puede ejecutarlo a rural, ¿no? Legalmente. Pero siempre hay que pedir el documento del estudio declarado viable y el expediente técnico o documento equivalente para compararlo. Si la consistencia está bien y está bien formulado. Generalmente hay errores, ¿no? Y si se envían las observaciones para que sean levantadas, y muchas veces no son levantadas, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Siguiente, por favor. Según el numeral 30.3, la sustitución de unidad ejecutora operacional únicamente procede cuando no se ha gastado, no ha habido ejecución financiera, es lo que le decía anteriormente, ¿no? Mientras, perdón, un proyecto, cualquier proyecto que sea, de cualquier naturaleza, tiene un monto de inversión actualizado que ya debe ser igual al monto de inversión del expediente técnico documento equivalente, puede ser mayor o menor al monto de inversión declarado viable. Si es que la unidad formuladora o la unidad ejecutora ya gastó en elaborar el expediente técnico, ya no procede el cambio de unidad ejecutora, ya no procede la sustitución de unidad ejecutora, pero sí procede la agregación. Y en la agregación tiene que especificar claramente qué parte del proyecto va a ejecutar cada unidad ejecutora, ¿no? Bueno, eso es todo, claro, ¿no? Si hay más preguntas, encantado de contestar. La ingeniera Lili también está dispuesta en la reunión, puede también resolver algunas preguntas de ustedes, ¿no? Buenos días. Vamos a continuar entonces la exposición y yo quería presentarles la parte de la fase de ejecución, que es lo que siempre hemos, todas las unidades de línea, tenemos una serie de complicaciones, ¿no? Me pretende presentar mi pantalla. Bueno, el ciclo de inversiones, que es lo que ya el ingeniero Pacheco les ha mencionado, ¿no? Lo conforman 4 fases. La fase de programación multianual de inversiones, la segunda fase, que es la formulación y evaluación, la tercera, la ejecución, y la cuarta, el funcionamiento. Ahora, dentro de la fase de ejecución, sobre todo, tenemos instrumentos del INVIERTE-P. Acá en esta línea de tiempo de la fase de ejecución, ¿no? Tenemos en sí para un proyecto de inversión, ¿no? Hablamos de un formato 7 cuando se viabiliza un proyecto. Luego tenemos definitivamente la viabilidad o la aprobación en el caso de IOARS corresponde netamente de responsabilidad es la unidad formuladora. En el caso de la elaboración del expediente técnico, documento equivalente, es responsabilidad de la ejecutora, de ahí en adelante. Ahora, tenemos nosotros el formato 8, que para el caso de proyectos es el 8A, y para el caso de inversiones, IOR o no PIB, que llamamos, es el formato 8C. Y luego, bueno, vienen las modificaciones, ¿no? Que ustedes normalmente nos presentan durante la ejecución, durante la fase de ejecución. Y cerramos, ¿no? La inversión con un formato 9, que es el documento con el cual se culmina todo el ciclo de esa inversión. Ahora, nosotros tenemos el formato 8A, ¿no? Que tiene una estructura, si ustedes han visto, tiene 3 secciones. La sección A, que es
la parte donde se registran las modificaciones que ha tenido el proyecto durante la elaboración del expediente técnico y se compara con la información que tenía el proyecto al momento de su viabilidad. Se aprueba, si es que no hay modificaciones que vayan en sí a afectar, ¿no?, el objetivo, la concepción técnica del proyecto viable, entonces se aprueba la consistencia para el caso de proyectos. Para el caso de IOAS no se hace o no se efectúa la aprobación de consistencia. Luego viene la sección B, donde se registra el expediente técnico o el documento equivalente, que este documento es el mismo que usaron para elaborar la consistencia. En este caso, el expediente técnico se registra en la sección B con una serie de documentos que se tienen que adjuntar, ¿no? Ya sabemos que tenemos que adjuntar la resolución que aprueba ese documento, en el caso del expediente técnico, la resolución que aprueba el expediente por la persona, el responsable en este caso, ¿no? De repente en huir, ¿no? Lo aprueba el mismo director o el jefe de la unidad de línea. Y si es un documento equivalente, también, ¿no? Puede ser, nosotros en sí no tenemos como Agrorural todavía una directiva interna para determinar qué tipos de documentos en sí, ¿no? Estos documentos son aprobados por este tipo de procedimientos. No tenemos, ¿no? Todavía esos documentos elaborados, que sí es importante que lo tenemos que registrar, que tener para poder no tener estos inconvenientes. No sabemos quién tiene que aprobar, incluso desde las ideas, ¿no? Quién lo elabora, que vamos a ver más adelante, ¿no? Algunas consultas que hicieron al respecto. Quién elabora, a dónde lo presento, ¿no? Quién lo aprueba. Bueno, el formato 8A y el formato 8C también tiene la sección C, que es la etapa ya donde se entra a la ejecución misma, ¿no? A la ejecución física y, por supuesto, financiera. En estas dos etapas, la sección B y la sección C, ya hay ejecución financiera, porque para ustedes haber elaborado el expediente técnico o documento equivalente, ya han efectuado un gasto, ¿no? Entonces, ya hay una ejecución financiera. Entonces, en la sección C, definitivamente, vamos a registrar las modificaciones que se ameriten, ¿no?, a ese expediente técnico que registraron en la sección B. Pueden haber, ¿no?, varias modificaciones que no quitan de repente que el proyecto se distorsione, ¿no?, el objetivo. Si es que el proyecto se detecta en esa inversión que ese proyecto está afectando la concepción técnica, entonces se procede al cierre. Que hasta el momento en Agrorural no hemos tenido todavía esos casos. Bueno, los órganos responsables ya habíamos mencionado, ¿no? La unidad formuladora de la sección, responsable de la sección A de ese formato 8A, la unidad ejecutora de inversiones, en este caso las unidades de línea, como responsables de determinadas tipologías de inversión, ¿no?, son responsables de sus registros. Desde el año pasado, 2021, todas las unidades de línea son, a partir de abril del año pasado, todos son responsables de hacer los registros, pero el responsable como unidad ejecutora de inversiones es el director ejecutivo de Agrorural, no es el jefe de la unidad de línea. Pero la responsabilidad de los registros y elaborar todos los documentos para sustentar las modificaciones o los documentos que se requieran para esa inversión es de responsabilidad netamente de cada unidad de línea. En esta lámina estoy mostrando un poco las fases también de la inversión.
Se escuchan unas voces en el fondo. Pero bueno, acá tenemos, ¿no?, la idea de inversión. La idea de inversión es el primer documento con el cual nace una inversión. En este caso se registra con el formato 8A para el caso de inversiones, ¿no?, que recaen en proyectos, programas, ¿no? Y en el caso del formato 5B, que es para las IOR. Ahora, en el formato 7A, B o C son documentos que nos sirven para formular y evaluar ese proyecto de inversión, ¿no? Hay inversiones que no pasan todo el proceso del ciclo de inversiones, caso IOR, ¿no? Que a los IOR nosotros no hacemos una evaluación, no formulamos, ¿no?, como un proyecto de inversión, sino se presenta un documento más sencillo con el cual de frente pasa a una opinión técnica de aprobación y luego inmediatamente para su elaboración de expediente técnico mediante un acto resolutivo, ¿no?, o documento equivalente también mediante un acto resolutivo. Habíamos hablado de la ejecución, ¿no?, en la cual nosotros registramos el formato 8A, B y el formato 8C, que uno es para programas, ¿no?, para proyectos, para programas, para IOR. Ahora, el formato 9, con el cual les habíamos mencionado que se cierra todo el ciclo de la inversión. Pero nosotros tenemos, ¿no?, durante la fase de ejecución, que involucra las dos etapas de expediente técnico y ejecución misma, nosotros tenemos un formato muy especial con el cual nosotros tenemos que hacer el seguimiento de la inversión, que es el formato 12B. El formato 12B se registra todos los meses para esa inversión. Desde que esa inversión ya tiene recursos, ¿no?, y tiene un expediente ya formulado, que está en proceso de formulación, empieza a registrar el operador, en este caso las unidades de línea deben registrar su formato 12B. No necesitan todavía que haya la ejecución financiera, porque pueden ya estar haciendo actos previos para iniciar una consultoría, ¿no? Todavía de repente están en todo ese proceso, entonces se hace toda una línea de tiempo en el formato 12B, en el aplicativo, ¿no? Porque hay que ingresar al aplicativo con una clave y contraseña para poder llenar la información del formato 12B, que es obligatoriedad. Ahora, se está estilando solamente en registrar información para aquellas inversiones que tienen o que están ejecutando algún recurso, pero hay otras inversiones que están paralizadas, que no tienen avances, ¿no? Y todos los meses siguen en la misma situación, la misma condición, a los cuales no se les está tomando la atención respectiva, en tal caso no se está registrando su estado o su condición última, ¿no?, de que está paralizada. O si es que ya están finalizando, también están ya haciendo todo el proceso de liquidación, también el formato se mantiene sin registros, ¿no? No lo están actualizando mientras no elaboren o no hagan o registren ya el cierre, ¿no?, o inicien el proceso de cierre, van a tener que seguir informando los actuados, ¿no?, en el formato 12B. Se tiene que seguir registrando. Como les mencionaba, ejecuten, ¿no?, hagan ejecución financiera, o de repente la ejecución física está paralizada. Igual, ya desde que iniciaron esta fase de ejecución, la fase de ejecución, es obligatoriedad tener el registro de formato 12B mensualmente, ¿no? Y tenemos para ello 10 días, 10 días hábiles, ¿no?, que más o menos hacen como 15 días calendarios. Yo quería mostrarles de repente un poco el formato, los formatos en el aplicativo. Voy a dejar de compartir esto.
Sara, disculpa, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, yo creo que, bueno, se programó inicialmente para 1 hora, pero todavía faltan las consultas, así que sí, adelante, se puede seguir grabando, no hay problema. Gracias. Solo quería mostrarles en el mismo aplicativo un poquito el formato. O si gustas, podemos ir viendo preguntas, si deseas. Ya. También no sé si tú deseas atender. Hay una mano levantada. A ver, sí, adelante. No sé si podríamos cederle la palabra para escuchar su consulta. Adelante, Isis, hasta que se recupere tu pantalla. ¿Puede abrir su micrófono, Isis Fredil Alvarado, por favor? ¿Nos escuchas? ¿Puede abrir su micrófono? Si no, pasamos a Damer Hulka, que también está pidiendo la palabra. Adelante, Damer. Buenos días, señorita. Le saluda la subunidad de cadena de valor ganadero. La consulta es la siguiente. Al tener el servicio de la contribución al cierre de brecha como servicio de apoyo al desarrollo productivo en los proyectos productivos, nosotros sabemos que la formulación de los proyectos coinciden en la provisión de servicios especializados orientados a atender una demanda de productores mediante asistencia técnica, capacitaciones o entrenamiento, o asimismo asesoría empresarial y productiva para contribuir al cierre de brechas de esas capacidades no satisfechas. La consulta es, en todo proyecto productivo se considera un módulo demostrativo y al no ser nosotros una unidad, no tener una directiva específica para considerar los montos máximos ni mínimos, ni en la directiva general 01 del 2019 considera montos específicos ni porcentajes específicos, ¿cuál sería la recomendación o qué es lo que sería a cuenta de ustedes la recomendación para que nosotros podamos considerar módulos demostrativos? ¿En qué porcentaje del valor referencial del proyecto podríamos considerar el monto de módulos demostrativos? ¿O qué consideraciones específicas o técnicas consideraríamos conforme a esa solicitud? Sí, gracias por la consulta. Espero poder ayudarnos en este tema. A ver, los módulos demostrativos realmente son áreas pequeñas, ¿no? De repente, si tu unidad mínima de producción, ¿no? Ponte, no sé, de repente es 1 hectárea, un módulo demostrativo no puede ser también 1 hectárea, ¿no? Siempre se considera menor a 500 metros cuadrados. Las áreas donde se hacen los módulos demostrativos son áreas, incluso tienes que considerar de que son áreas que no son de propiedad privada, ¿no? No es una propiedad privada específicamente, sino tienen que estar dentro de áreas donde no nadie de los que puedan, o generar, mejor dicho, estos módulos no sirven para generar beneficios para el proyecto, sino justamente, ¿no? Con los fines son de capacitación, de asistencia técnica, ¿no? Para que puedan ver in situ cómo se hace la producción, ¿no? O cómo ese servicio brinda los beneficios, pero sin, sin generar, ¿no? Una rentabilidad para los beneficiarios, porque solamente es con esos fines justo de capacitación. Pero los módulos, ustedes deben estimar, ¿no? Las áreas mínimas. No es que exista de repente un área mayor, un área, o usted reflejada en un porcentaje del monto de inversión, sino más que todo, cuánto ustedes necesitan de área para poder brindar esa capacitación o esa asistencia técnica. Eso sería, ¿no? Porque, si no me equivoco, en algún momento haber leído, no he visto el detalle exactamente, no te podría corroborar al 100%, pero sí, por ahí creo, si no me equivoco, mencionaban que
un cuarto de hectárea, no más, ¿no? Pero déjame confirmarlo de todas maneras. Voy a, para poder tener, ¿no? la información, ¿ya? Gracias. No sé, me permiten unos Sí, alcances adelante. adicionales. Aló, ¿me permites unos pequeños alcances? ¿Me escuchas? No. Sí, Sí, adelante. adelante. Sí, ingeniero, también cuando es parcela demostrativa, como el mismo nombre lo dice, tiene un efecto demostrativo, ¿no? Y como tal, no puede, como ha habido algunos proyectos de gobiernos locales en el cual, como decía la ingeniera Lili, que consideran una hectárea en una propiedad privada, o sea, eso es el beneficio individual, eso no es viable, no puede ser parte de un proyecto, pero sí en una área menor puede ser parte de un predio rural, pero con acta, con un convenio con el proyecto, ¿no? En el cual dice, cede este terreno con efectos demostrativos hasta terminar el proyecto, algo así, ¿no? O si quiere que lo alquila, bueno, el proyecto le paga el alquiler del terreno para la parcela demostrativa únicamente, y, y terminar el proyecto, termina su relación con eso, ¿no? Algo así también puede ser, ¿no? El asunto las soluciones pueden ser muy variadas, pero no perder de vista el objetivo central, que es ser demostrativo, o no es, y tiene que ser un beneficio para todos, no para uno solo, ¿no? Eso nomás. Muchas gracias por la respuesta y también por la pregunta. Nos han dejado dos preguntas más en el chat. Nos indican, bueno, los proyectos que están concluidos pero no se pueden liquidar por procesos de arbitrajes, ¿dónde entrarían? Perdón, ¿se refiere a proyectos que están en un proceso de liquidación? Indica que están concluidos, pero no pueden liquidarlos, porque están en un proceso de arbitraje. Ya. Bueno, en este caso, las inversiones que están con procesos de arbitraje definitivamente no podemos cerrar porque hay un monto todavía que va a ser afectado a esa inversión más adelante, ¿no? Y no sabemos cuándo. Pero sí, ustedes pueden ir armando toda la documentación para realizar la liquidación, ¿no? Porque la liquidación no es solamente de un componente, ¿no? Tenemos de repente inversiones que pueden tener 2, 3 componentes, ¿no? Que puede ser la obra, la capacitación, la asistencia técnica, ¿no? O la infraestructura, ¿no? Que es obra, el otro componente que son intangibles, como les mencionaba, capacitación, asistencia técnica. Puede ser que en uno de ellos tengamos el problema, ¿no? De la controversia. Mientras no se solucione, definitivamente no podemos cerrar, pero sí podemos ir avanzando, ¿no? El proceso para esa inversión es el mismo ciclo, el ciclo de inversiones se tiene que cumplir para esa inversión. No se puede saltear ninguno de las etapas, o en este caso de las fases, ¿no? A no ser que sea un proyecto que esté en sus inicios, ¿no? Que creo que se ha tenido algunas experiencias con PICMIR, ¿no? Que al inicio, durante la elaboración de los estudios, aún antes de obtener la viabilidad, se tuvo algunas controversias con la consultora y se decidió en dejar eso, el proceso, que hasta ahora todavía continúan, ¿no? Esos procesos, y elaborar los expedientes, los proyectos para que tuvieran su viabilidad, ¿no? Que eran decisiones realmente de gestión. Fueron decisiones de gestión que ya esos proyectos incluso ya están culminando. Entonces, en este caso, tienes un proyecto culminado, la parte física, ¿no? Pero financieramente todavía no tienes completado, ¿no? Porque te falta ahí un monto que va a ser afectado de acuerdo al laudo más adelante que puedan considerarse para ese proyecto. ¿Sí? Sí, bueno, a complementar. Perdón, ¿me permite complementar un poquito lo que dijo la ingeniera? Sí, se debe registrar el F2 Mire, mensualmente. si el proyecto ya está terminado, realmente está terminado, se puede ingresar el formato 9B, el formato 9 al banco de inversiones, pero solamente llenando la sección A y B, porque la sección B dice cierre de proyecto sin liquidación física ni financiera. La sección C sí es con liquidación física. Entonces, se puede ingresar hasta la sección B solamente al banco de inversiones. ¿Esto con qué finalidad?
con que una vez ingresado es parte del cierre, o sea que ya no se va a considerar para los futuros presupuestos, ¿no? Y ya posteriormente, cuando terminen de la liquidación financiera, pueden ingresar a la sección B, otra vez el mismo proyecto para cerrarlo definitivamente, ¿no? Correcto, muchas gracias. Bien, hay otra consulta en el chat. Un proyecto de inversión, para que sea viable, ¿qué requisitos debe cumplir? Para que sea viable, normalmente no, uno de los indicadores que nosotros vemos primero son si es socialmente, socialmente rentable, ¿no? Vemos que la TIR pues, sea mayor al 8%, ¿no? Y un BAN positivo. Pero también hay otras condiciones, ¿no? Que tenga, no solamente hagamos la evaluación económica, sino también tenemos que ver, hay problemas con muchas inversiones. En el caso de riego hemos tenido demasiadas complicaciones con inversiones que no tienen documentos de sostenibilidad, ¿no? De repente no se han obtenido los documentos de libre disponibilidad del terreno. Y algunos proyectos de repente sí lo necesitan, de repente en algunas tipologías no se requiere. Pero donde se va a construir una infraestructura, necesita de todas maneras un documento de libre disponibilidad, ¿no? Para que no haya complicaciones al momento de la ejecución, porque de repente para la viabilidad se pueda pasar por alto, pero en el momento de ejecutar ahí donde viene nuevamente el problema, porque se exige. Ahora en el InvierTP sí nos exige realmente, ¿no? Que tengamos incluso documentos de saneamiento físico-legal o acuerdos, ¿no? Entre las entidades, instituciones, para que se separe esas áreas, ¿no? Y no haya estas complicaciones. Entonces, uno de ellos es eso, ¿no? También la licencia social, que es muy importante, que de repente no se ve reflejada, ¿no? Como un valor económico, pero sí necesitamos tener la aceptación de toda la población. Basta que uno por ahí se oponga a esa inversión, por más que sean comunidades, de repente, y sabemos que en comunidades nos pueden otorgar la libre disponibilidad, ¿no? Los comuneros, la directiva de la comunidad acreditada o registrada en SUNAR, pero si no por ahí se opone a algún posesionario, hemos tenido también problemas de ese tipo, ¿no? No hemos tenido que dejar la inversión, por más que ya estaba a punto de repente de culminarse. Entonces, o ha pasado mucho tiempo, en caso tenemos una experiencia con un proyecto en Espinar, donde después de casi 3 años recién se estaba obteniendo la licencia social. Entonces son experiencias que nos llevan a poder considerar, ¿no? De que tenemos que tener toda la documentación bien, ¿no? Acreditada por las autoridades de las comunidades, ¿no? O de los beneficiarios, ¿no? Quienes lo representan, legalizadas. Porque si no, vamos a tener esas complicaciones porque van a poder de repente más adelante desconocer, ¿no? Los directivos desconocen los documentos que ellos mismos han firmado, ¿no? Sí, gracias. Hay una mano levantada. Adelante, Isis, con la consulta. Perdón, una cosita adicional. También pueden ver el artículo 26 de la Directiva General, en el cual se dice, ¿no? Condiciones necesarias para que un proyecto sea declarado viable, ¿no? Algo adicional a lo que dice la ingeniera Lili, ¿no? Eso nomás, ¿no? Para declaración de viabilidad de un proyecto de inversión pública. Gracias. Gracias. ¿Puede abrir su micrófono, Isis? Isis, ¿nos escucha? Está levantando la mano, por favor. O si hay alguna otra consulta, ya hemos agotado las que están en el chat. No tengo ninguna consulta, discúlpeme. Ah, bien. Ronald acaba de levantar la mano. Adelante, por favor, con la consulta. Gracias, buenos días. Les saluda Ronald Santiago de la Subunidad de Infraestructura de Riego Menor. Tengo 2 consultas. Una, si es que parte de mis componentes que yo viabilicé mi proyecto corresponde a lo que es infraestructura y capacitación,
pero cuando se aprobó el expediente técnico, solamente parte de la estructura de costos, solamente se consideró la parte de infraestructura, ya no capacitación. El proyecto ya está ejecutado, está culminado, incluso está liquidado, pero no se consideró el componente de capacitación. Es necesario tener que ejecutar el componente de capacitación para yo poder liquidar mi proyecto y después cerrarlo. Y mi otra consulta es que si es que en la elaboración de mi expediente técnico yo considero el cambio, modificaciones con respecto a lo que es la tecnología, pero esas modificaciones de tecnología no están considerados como parte de las alternativas de solución que se viabilizó el proyecto. Se puede o sea, a las finales se puede aprobar esa modificación de tecnología en la consistencia técnica, si es que no está considerado como parte de las alternativas de solución cuando se viabilizó el proyecto. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Ronald. La primera refería, creo, a que tienes un proyecto culminado, liquidado, y que registraron solamente el componente infraestructura. La consulta es, ese componente infraestructura o ese registro, pues, involucra realmente en el presupuesto, de repente dentro del presupuesto sí está la capacitación, ¿no? Eso sería más bien una pregunta para ti. Y si es que podrías desagregarlo, ¿no? Ahora, sí, entiendo que mencionas liquidación, pero como una liquidación de repente todavía física, pero todavía no la has registrado en el banco de inversiones, no está en el aplicativo, ¿no? Si es que dentro del presupuesto estaba el componente infraestructura y capacitación, ¿no? Hay una opción en el formato 8A para poder suprimir, ¿no? E incrementar el componente, sabiendo que este componente estaba considerado desde el inicio, porque en el caso de los proyectos de riego, siempre se ha considerado capacitación. No creo que se hayan olvidado de considerarlo. Entonces, debe ser que está dentro del presupuesto, pero al momento de registrar el formato 8A, no lo desagregaron, ¿no? O no se puso en esa estructura, ¿no? Ahora, lo puedes hacer ingresando al formato 8A y suprimiendo incrementas, ¿no? Ese componente, ese es agregar nada más, mejor dicho. La sección C, podemos. Claro, en la sección C definitivamente, ¿no? Porque ya está en todo el proceso de liquidación. Eso es la primera consulta, creo, Ronald, no sé si con eso absolvo la primera. En el caso de la segunda, mencionamos un cambio de tecnología. Cambio de tecnología entendería que, no sé, si el canal era de concreto, ahora lo vas a hacer entubado, o ¿a qué te refieres? Porque tecnología... Sí, adelante, Ronald. Sí, ya, gracias. Bueno, referente a la primera consulta, o sea, no está considerado lo que es el producto de capacitación. Bueno, existe un caso, por eso le hacía la consulta en que se aprobó el expediente técnico, no está considerado el componente de capacitación, se ejecutó la obra por administración directa, tampoco se consideró el producto de capacitación. Entonces ya, muy independientemente de la modalidad, porque mi ejemplo va en que si, por ejemplo, si es por contrata, no está capacitación dentro de las partidas contractuales. A lo que yo iba es que si es que no se ha considerado en la aprobación del expediente técnico, no se ha considerado en la ejecución ya en sí física del proyecto, el producto de capacitación, se puede, como se dice, se puede ejecutar ese producto de capacitación considerando que en la viabilidad sí estaba considerado. Esa era mi consulta. Y con respecto a la segunda, supongamos que como primera alternativa de solución yo tenía mi sección de canal, no sé, trapezoidal.
y como segunda alternativa de solución tenía mi sección rectangular. Pero cuando se hace, por ejemplo, el expediente técnico, yo ya no voy a hacer, no necesito, o en cierto tramo, no necesito ejecutar un canal abierto, no sea rectangular o trapezoidal, sino va a tener que ser entubado. Me refería a esas modificaciones que no han estado considerados en las alternativas de solución en la vialidad. Se puede hacer esas modificaciones y ser aprobadas, o sea, mejor dicho, que no modifican la concesión técnica, porque vi que aparte de la exposición que las modificaciones que corresponden a tecnología deberían formar como parte de las alternativas de solución que fueron viabilizados en ese proyecto. Eso un poco para aclarar mis consultas. Gracias. Ya, en la primera mencionabas que en la viabilidad sí consideraron los dos componentes, ¿no? Capacitación. Entonces, esa capacitación es importante. Tienes que considerarlo porque no, supongo que es para la operación y mantenimiento, ¿no? Que es lo clásico, o de repente para, aparte también para capacitarlos respecto de cómo regar, cómo de repente la cédula de cultivo, ¿no? ¿Qué cédula de cultivo están implementándola para que puedan ellos regalar adecuadamente? Entonces, es importante, ¿no? Porque sí ayudan, primero que no estás considerando los dos componentes de la viabilidad. Cuando uno, si bien es cierto, no está considerado como expediente técnico es porque lo han obviado, ¿no? El que esté aprobado con expediente técnico y de repente sí pasó por una consistencia, ¿no? Y no se dieron cuenta o pasaron por alto el componente de capacitación que tiene que completar, ¿no? Porque sí, por algún motivo sí estaba considerado. Además, una inversión no puede solamente tener uno de los componentes. En este caso estamos hablando de proyectos, no estamos hablando de repente de una EOR que es específica, ¿no? Se enfoca solamente en una parte de repente de la estructura, ¿no? En este caso, sí estaba considerada. No sé por qué no salió, no saltó eso en el momento de la concepción, en el momento de realizar la consistencia, ¿no? De repente venía del marco SNIP, donde de repente ahí donde no se hizo el comparativo adecuado, ¿no? Entonces, es importante sí que lo completen, Ronald, ese componente, porque para la liquidación, en el caso del cierre, sí va a tener que revisarse y por ahí, si puedes, lo vas a cerrar, ¿no? Porque en el aplicativo registramos y por ahí todavía no se están de repente detectando muchos errores, pero sí queda, ¿no? Como registro de que no estuvo completa esa inversión, ¿no? Se hace el comparativo de la realidad y va a salir de que hay diferencias, ¿no? De lo ejecutado respecto del proyecto viable. No se puede desestimar el proyecto viable con los componentes que se habían considerado. Justamente, capacitación es un componente muy importante, ¿no? En el caso de riego, ¿no? En el segundo caso, tu expediente técnico, cambio de tecnología, sí puedes hacerlo, porque hay tramos donde de repente necesitas forzosamente, ¿no? Cambiar, como dices, de repente sección trapezoidal, o cambias por rectangular, o de concreto, pasas entubado, sí se puede, eso no implica, no estás modificando, estás conduciendo el mismo caudal, ¿no? No estás variando, no estás distorsionando el volumen que vas a brindar a los beneficiarios, ¿no? O no estás utilizando parte del volumen para otro tipo de servicio, ¿no? Agua potable, no sé. Entonces, sí se puede considerar, no hay inconveniente, ¿no? Eso sí está considerado y no es una modificación que implique cambio del objetivo y la concepción técnica del proyecto. Gracias, Lili. Hay dos preguntas que colocan en el Un chat. segundito para completar lo que dijo la ingeniera. Claro, adelante. En cuanto al componente de capacitación que fue obviado, deben considerarse, porque es importante, ¿no? Porque es importante porque muchos comités de riesgo
después de un tiempo piden otro proyecto de mejoramiento. ¿Por qué? Porque no han dado un buen operación y mantenimiento. Entonces, parte de la capacitación es eso, ¿no? Capacitarles que les den un buen operación y mantenimiento y cómo distribuyen el agua. Y si hay más tiempo, también cómo sembrar, ¿no? Modalidades. ¿Cómo lo pueden hacer efectivo esto, ¿no? Hacer un informe que sustente, que se vio en el expediente técnico y que quieren hacerlo. Pero dice que quería hacerlo, si tienen el presupuesto no hay ningún problema, pues, pero si van a cargar nuevo presupuesto, van a tener que tener una nueva resolución de aprobación del expediente técnico, un segundo expediente técnico por esa parte nomás, ¿no? Esto es importante porque cuando entre la información al banco de inversiones, le va a pedir un documento sustento, y el documento sustenta justamente el informe que sustenta este pedido, ¿no? En cuanto a la segunda parte, lo que ha hecho el ingeniero está perfecto, ¿no? Bien, gracias. Como indicaba, hay dos preguntas que he colocado en el chat que ingresaron al formulario de preguntas que también se ha socializado anterior a esta charla. La primera dice, ALA remite resoluciones de disponibilidad de recursos hídricos en bloque para el diseño de mi proyecto. ¿Debo considerar el caudal máximo del año o tengo que solicitar la licencia del recurso exclusivamente para mi proyecto? Y la segunda consulta, me imagino que por puntos en general indican si estos pueden financiar recuperación de ecosistemas. ¿Acaba de ingresar otra? Muy bien. ¿Por qué se debe aplicar la teoría del cambio en un proyecto de sostenibilidad? Muy bien. Ya. A ver, pero creo, doctor, solo creo para completar un poco lo que Álvaro había consultado. En el caso de los proyectos que están con arbitraje, no hay a ciencia cierta la fecha de que se resuelva el tema, ¿no? Entonces, mientras tú no registres o no informes, ¿no? Como en el formato 12, de que ese proyecto está, se cuenta paralizado, no sé si el término específico, pero ya has culminado todo lo demás, estás a punto ya de liquidar, faltando la última resolución arbitral. Entonces, necesitas, ¿no?, que eso pongas como estado situacional, ¿no? Como estado situacional, porque eso lo vas a repetir todos los meses, en este caso, ¿no? O si no, que puedas ir avanzando en el registro del formato 9. Pero también tener que considerar en qué sección, ¿no?, te vas a tener que quedar, ¿no? No vas a poder completar el registro del formato 9 porque no podemos cerrar mientras no tengamos resuelto el tema arbitral. Entonces, tienes que sincerar la información de tu inversión, ¿no? Y poder ir avanzando con el registro formato 9. Cuando tengas ese registro ya no te van a estar exigiendo mes a mes el formato 2, ¿no? Eso sería un poco para completar de repente la consulta de Álvaro. En el caso mencionaban de que la acreditación o la resolución de disponibilidad hídrica ha sido dada en bloque. Entendería en bloque que son varios sistemas, ¿no?, de riego que están ahí, son varios comités, usuarios que están o forman parte de una misma fuente de agua, ¿no? Entonces, a todos les han dado un volumen, ¿no? Pero también ahí viene desagregado qué volumen le están dando a cada uno de los sistemas de riego. Esto es porque ya entonces se entiende que existe los sistemas, ¿no? No es que haya un sistema nuevo que son proyectos más que todo de mejoramiento, los que estarían involucrados de repente en parte de este bloque de riego. Tendrían que desagregar, ¿no?, el volumen de agua que se está acreditando para el sistema X, ¿no? Pueden haber 10 sistemas de riego o 10 áreas, ¿no? O 10, no sé, 5 sistemas involucrados en esa acreditación. Tiene que haber un volumen específico para el sistema que desean intervenir. El otro era, a ver, no, ¿me podrían leer la otra? Sí, si financian recuperación de ecosistemas, los proyectos InverTP. Recuperación de ecosistemas, entendería, de repente el ingeniero Arturo nos apoya, ecosistemas degradados, o se refiere
Si no es productivo, no corresponde al Ministerio de Agricultura, ¿no? Si es al Ministerio del Ambiente. En ese caso, si hay un documento formal que ha llegado pidiendo cambio de unidad ejecutora, simplemente decirle que no corresponde a nuestro sector, que es el sector de agricultura, ni corresponde al sector del ambiente, que lo dirijan a ese ministerio, ¿no? Ya, gracias. Una consulta de Ramón Sagasti que dice, Pues, ¿por qué se debe aplicar la teoría del cambio en un proyecto de sostenibilidad? ¿A qué se refiere con esta teoría del cambio? ¿Podría precisar, por favor? está levantando la mano, adelante, Ramón. Sí, buenos días. A ver, sí, cuando hablamos de la teoría de cambio, me estoy refiriendo a la estrategia para lograr cambios en un proyecto. Sabemos de que hoy por hoy es importante la teoría de cambio en la elaboración de un proyecto. Entonces, sabemos también que existen dos tipos de proyectos, sociales y productivos. Y lo que yo quería saber es cómo aplicar esta teoría de cambio en un proyecto sostenible, sobre todo productivo, y cómo, si es posible también, cómo podríamos aplicarlo para nuestra realidad. Me permite, la teoría del cambio se aplica más a políticas, aplicaciones políticas, no tanto a proyectos, porque si un proyecto está bien hecho, es sustentable, como se indica en la directiva general, ya los efectos, los impactos que puede tener posteriormente ya son parte de otro estudio, no propiamente de la ejecución, ¿no? No sé si me hago entender o cómo podría repreguntar, por favor. Tenemos una mano levantada. Aristides, no sé si puedes abrir tu micrófono. Sí. Buenos días, ingeniera, buenos días, señor Arturo, y buenos días con todos. Quería hacer un par de preguntas, tipo comentario también, ¿no? Respecto a lo que es el tema de la consistencia, ¿no? El tema, ¿en qué casos, en qué casos se vuelve a dar una nueva consistencia? Porque acá en AgroRural hay, por ejemplo, varios proyectos, bueno, que se vencen sus actualizaciones, o sea, su plazo de vigencia, ¿no? De los 9 meses se vencen y nuevamente cambian y de ahí el monto también aumenta sustancialmente. Entonces, y hay otros proyectos que también, por ejemplo, los saldos de obra, que inicialmente, o sea, cuando ya se actualizan los proyectos, su incremento es sustancialmente alto, ¿no? Un 300%, 200%. En el tema, por ejemplo, también otro, el tema de un caso emblemático es el riego Canal El Tigre, ¿no? Que ese proyecto ya estaba en ejecución y que ahora se está nuevamente planteando. Incluso ya cambiaron de tecnología, no sé si ahí se va a volver a hacer consistencia. Incluso creo que la alternativa ahora planteada dentro del expediente, no sé si estaría contemplado dentro del perfil que se declaró viable. A mi entender, me parece que eso sí tiene que ser ya otro proyecto, me parece. Este, entonces, ahí no sé si corresponde o no hacer una nueva consistencia, o es que solamente se hace una sola consistencia una vez. Y lo otro sería el tema, ¿no? De los proyectos para su declaración de viabilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay proyectos que el BAN, o sea, donde tienen el BAN y el TIR, este, eh, y cuando se vuelve a hacer la consistencia, ¿cuáles son los parámetros, digamos, los parámetros que se debe de respetar, en sentido, por ejemplo, ¿no? De que si los beneficios se tienen que mantener de acuerdo a lo que se declaró viable, o es que esos beneficios también es actualizable, ¿no? Porque eso determina, ¿no? Porque eso va a determinar si realmente sigue siendo rentable socialmente o no, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si los proyectos que no son, digamos, que no son rentables, o sea, tienen el VAR menor que cero? ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Esos proyectos ya se descartan o se vuelven a nuevamente revisar? ¿Cuál es el destino de esos proyectos? Porque entonces, eh, eh, hay esas dudas. Y no sé si ustedes podrían apoyarnos en dar esas salidas, ¿no? O aclarar, ¿no? Esas cositas. Gracias. Gracias, economista. Sí, las inversiones pasan también por varias consistencias, ¿no? Por varias revisiones o aprobación de consistencias. Una es en el caso de que la inversión esté por etapas, ¿no? Hayan elaborado el expediente técnico por etapas. 2 expedientes técnicos, ¿no? Porque de repente en la primera etapa, por la inversión, más que todo, a veces nos guiamos por el monto de inversión, no vamos a poder obtener todo, o es estrategia también de la ejecución, el poder considerar 2 expedientes técnicos para completar, ¿no? la obra. Entonces, en los dos, ¿no? Para los 2 expedientes técnicos, tiene que pasar ese expediente 1 y el expediente 2 tiene que pasar por la consistencia. No estamos hablando de adendas, nada por el estilo, no estamos hablando de expedientes saldos, ¿no? Estamos hablando desde el inicio, ¿no? Cuando elaboraron el expediente técnico o el primigenio, ¿no? Con el cual se daba la consistencia, iba a servir para elaborar la consistencia, desde ahí definieron hacerlo en 2 expedientes técnicos, ¿no? Entonces, cada expediente tiene que ser enviado a la unidad formuladora para, ¿no? Que sea evaluado y se determine que no hay modificaciones, ¿no? al proyecto, ¿no? Que ameriten que se haga un cierre. Entonces, en ambos casos, en el otro caso, de repente, que haya modificaciones, ¿no? Sustanciales, como antes lo llamábamos en el SNIC, ¿no? Modificaciones que no, y ahora tengo que incrementar el caudal, ¿no? El volumen del reservorio, de la presa, no hablemos de la presa, o el volumen de la captación, porque ahora tengo que, pasó muchos años de repente, sí, así, mi proyecto sigue vigente, ¿no? No, sigue activo, entonces, pero de todas maneras, han pasado muchos años, pueden haber pasado muchas, de repente en la zona de intervención puede haber muchas variaciones ya con la realidad, ¿no? Actual. Ya no, de repente no todas las áreas ahora son regables, sino ahora puede haberse incrementado o disminuido, ¿no? Entonces, eso es importante que lo puedan evaluar y puedan informarlo también cuando ustedes elaboran. Hay proyectos que cuando elaboran el expediente técnico, ¿no? Hay proyectos que sí en la viabilidad, que iban al caudal de diseño, no sé, que toda la infraestructura, 100 litros y luego aparece con 200 litros, con los 100 litros era para 110 hectáreas y ahora son 300 hectáreas, ahí estamos totalmente, ¿no? Distorsionados, ya es otra inversión, ¿no? Si bien es cierto, el objetivo sigue siendo el riego, ¿no? De esas áreas, pero ya estamos incrementando, ya se ha distorsionado porque aún cuando hagan la evaluación económica va a salir otros indicadores, ¿no? Que son ya muy diferenciados con el que obtuvo la viabilidad. Entonces, y bueno, ¿no? Se tiene que considerar para que el proyecto siga siendo socialmente rentable. Hay proyectos de repente que justamente usted me parece que presentó, economista, una consistencia de uno de los proyectos donde se incrementaba, no sé si más no recuerdo, más del 100% o no sé, era un monto regular, un porcentaje regular. Pero el sustento que dieron era que se estaba manteniendo, era más que todo actualización, los precios pues habían superado ya el costo, ¿no? Había
de cada uno de los insumos, se habían duplicado o triplicado, entonces definitivamente eso hacía que incremente de forma extraordinaria, ¿no? el monto de inversión, ¿no? el actual. Entonces, tienen que considerar varios factores, ¿no? De repente no solamente irnos a los indicadores, ya no salió una PIB menos de repente del 8%, entonces ya esto no es rentable. Tenemos que evaluar varios indicadores y sustentar también de que si no hacemos esa inversión, pues estamos afectando, ¿no? Hay un componente social que vamos a afectar, que vamos a dejar sin proveer el servicio. Entonces, esos ¿no? Como que dice, hacemos un contrapeso, ¿no? Continuamos con inversión, ¿no? A pesar de que todavía nuestros indicadores no están siendo socialmente rentables, se puede justificar para poder continuar, ¿no? Con esa inversión. Entonces, no sé si por ahí estoy respondiendo toda la consulta, economista. Sí, sí. Por ejemplo, el tema de digamos, para que un proyecto sea financiado, la viabilidad tiene que ser rentable, sí o sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ese proyecto, generalmente, por ejemplo, los casos típicos son así, ¿no? Viene el perfil, tiene un 11% de rentabilidad, por ejemplo, el proyecto está ya, el monto de inversión es 5 millones, hacen el expediente, ese 5 millones se convirtió en 11 millones, y si está pues con 11%, se duplica la inversión, ya ahí nomás automáticamente ese proyecto así, a grosso modo, ya no es rentable, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer que los beneficios recalcular o como dice, ajustar a ver si es que se logra su rentabilidad. O en todo caso de repente cambiar otra cédula, pero esa cédula ya sería otro, reformular el proyecto, ¿no? Y así, entonces ahora, y si es que nos ceñimos, digamos, a que esos beneficios se mantengan, ese proyecto no pasa, ya su ban va a ser igual a menor que cero. Y muchos dicen, no, pues ahora es el enfoque de brecha, dicen, no brechas, ya la rentabilidad ya no tiene nada que ver, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso, no? Si es que la brecha lo es todo, ¿no? Sí, no es solamente la brecha, ¿no? Definitivamente podemos cerrar brechas con proyectos no rentables, justamente, ¿no? Pero lo importante es de que cuando uno elabora o viabiliza un proyecto, es porque realmente no solamente los indicadores están ahí como que raspando, como ese papel aguanta todo, ¿no? Hemos tenido buenas y malas experiencias, ¿no? Cuando se ha forzado inversiones para que sean rentables. Se ha forzado, se camufla cosas ahí, o luego cuando se elabora el expediente técnico, saltan de que hay un montón de estructuras que no se consideraron en la viabilidad, ¿no? Cambian todo y solamente presentan de que hoy es una actualización de precios, ¿no? Como una actualización de precios. Entonces, desde el primer momento de la misma formulación, ¿no? Se tiene que sincerar y hacer una buena evaluación. De repente eso nos atañe a todos, ¿no? Y cumplir los plazos, ¿no? Un proyecto de inversión tiene una vigencia, no podemos exceder más del plazo, por eso el InvierTP, ¿no? Nos da plazos, pero hasta el momento no se está cumpliendo, ¿no? Se está alargando el ciclo, ¿no? De inversión. Y cuando ya debería haber empezado en el proyecto, cuando se viabiliza, se indica en qué año empieza a operar esa infraestructura o empieza a generar beneficios esa inversión. Pero nos damos cuenta de que en el año que ya debería empezar a operar, todavía recién estamos, y eso, ¿no? Iniciando el expediente técnico. Entonces,
ya estamos ahí distorsionando toda, ¿no? El horizonte del proyecto, no estamos cumpliéndolo y estamos distorsionando, ¿no? Los plazos. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo, y si es necesario hacer volver a hacer una evaluación de esa inversión, por más que ya hayan de repente iniciado ustedes una ejecución, ¿no? Financiera, porque eso es lo dramático, ¿no? Que empezamos ya una ejecución financiera con un expediente, ¿no? Y no llegamos a concretar eso, o ahí empiezan a saltar, ¿no? Justamente las diferencias, que son bastante gruesas respecto de la viabilidad. Entonces tenemos que evaluamos nuevamente, cerramos esta inversión y volvemos a elaborar un nuevo estudio, ¿no? Para viabilidad, o volvemos a actualizar la preinversión, ¿no? El estudio viable. Gracias Lili. Tenemos 3 preguntas, yo les voy a agradecer, a ver si podemos agilizar un poquito más las respuestas. Arturito, hay 3 preguntas más. Adelante, por favor. Hay una pregunta del señor Dagmer Julca Orillo, pero las palabras que usa corresponden al SNIC. Actualmente no hay modificaciones no sustanciales ni sustanciales, ¿no? En ese sentido, si la modificación va a afectar el presupuesto que está incluido en el banco de inversiones, porque han desagregado mucho, digamos, los componentes ocupantes a actividades o actividades. Entonces, cualquier modificación, así hagan, ¿qué te digo? 3.000 soles de diferencia en una cosa, va a afectar el banco de inversiones y tenía que hacer un informe de sustentación y presentarlo, e ingresarlo al banco de inversiones, ¿no? Por eso decía yo, cuando metamos la información del formato 8A, sección A, como unidad formuladora, lo metemos, pero no en forma tan desagregada, sino en forma un poco agregada, a fin de facilitar la ejecución, ¿no? Y cuando ustedes hagan el expediente técnico y metan la información, también guíense por esa estructura, ¿no? Es en el sentido de que el señor Daniel Julca le recomiendo que lea, ¿no? La nueva directiva, son otros términos los que están y otras condiciones, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Había una pregunta del ambiente que ya di una respuesta, y después hay otra pregunta del señor César Silva que dice: Agrorural cuenta con el listado de tipologías de proyectos a promover y ejecutar, y estos están relacionados a las subunidades, es decir, qué tipologías deben ser atendidas por cada subunidad. Actualmente no hay una clasificación, no ha habido, pero creo que lo pregunta porque hay en el nuevo manual operativo hay subunidades de siembra de agua, hay subunidades de conservación de suelos, hay subunidades de forestación y cosas así, ¿no? Y sabemos que cuando hacemos conservación de suelos o hacemos siembra de agua en una cuenca o una microcuenca, tenemos que ver las partes altas, medias y bajas. ¿Esto con qué finalidad? Porque cuando se está en el campo, no hay esa diferencia, ¿no? Se hacen, hace cuenta, zafas de filtración en pastos naturales a fin de que capten mayor cantidad de agua. Entonces, captan mayor cantidad de agua, a su vez que se hacen obras de conservación, a su vez que se hace forestación para aprovechar esas áreas, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro se tendrá que modificar este manual operativo en función a la experiencia práctica que tengan todos los profesionales, ¿no? Considerar también su opinión de ellos, ¿no? No sé si tienen otra pregunta más. Sí, hay otra pregunta anterior a esa. Sí. Actualmente muchos alcaldes están solicitando el cambio de unidad ejecutora de inversiones en sus proyectos forestales. En el caso de dichos proyectos, si están registrados como sector responsable es ambiente, ¿debe ser recibido para su evaluación o ser rechazado inmediatamente? No, siempre hay que dar respuesta a un documento formal, sea memorando, sea carta, en forma diplomática, no decir no va, ¿no? Sino simplemente decir que según el anexo 2 de la Directiva General, en el cual se identifica al sector responsable por la tipología del proyecto, correspondería al Ministerio del Ambiente atenderlo, no tanto al Ministerio de la Agricultura, ¿no? Da esa respuesta, ¿no? Si corresponde, por lo tanto se recomienda dirigirse a ese ministerio, ¿no? Para su atención. Claro, muchísimas gracias. Bueno, con esto hemos concluido las consultas. No sé si alguien más en la sala desea intervenir, si no, vamos a dar... Ingeniera, una consulta. Sí, adelante. Si tiene algunos proyectos ya que los perfiles han sido aprobados muchos años, pero se han, dentro de estos perfiles, se han solicitado, estos expedientes, se han elaborado ya los expedientes técnicos, donde ya se están solicitando los financiamientos.
y de pronto se ingresan al sistema y se dan cuenta que ya no están ya viables, ¿qué trámite se puede realizar para recuperar la viabilidad de estos proyectos? Porque ya han sido elaborados los expedientes. Ya. Ingeniera, actualmente el MES ha sacado varias notas en el cual, como se dice, ya le dio por concluido un proyecto, ¿no? O no concluido los términos formales, sino que lo ha cerrado, ya lo canceló, digamos, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacerse ahí es actualizar la inversión, ¿no? Hacer un nuevo proyecto con la normatividad actual, según lo que piden, según el nivel de inversión, el nivel de complejidad, y después hacer el expediente técnico. O sea, puede ser rápido, actualizando nomás los documentos, ¿no? Conforme a la normatividad actual. Si han sido con la normatividad actual, simplemente hacer algunas modificaciones en el exterior, en la formalidad misma del banco de inversiones, porque cuando hay un proyecto que se pone sobre otro proyecto y hay supuestamente hay una supervisión que no ha habido, no deja grabar el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que podría seguir ese camino, ¿no? Para que siga su curso, solamente actualizarlo, ¿no? Es decir, que se está actualizando, sí. No requiere ningún trámite, aparte de eso, algún documento adjuntar. No, actualizarlo significa hacer todo de nuevo, ¿no? Desde el principio. Claro, pero no cambia el nombre del proyecto, continúa el nombre del proyecto con el cual hacía aprobar el perfil. No, habría que modificarlo, adecuarlo a la realidad, ¿no? Porque si no el sistema lo tiene en su archivo, no va a dejar de grabarlo, ¿no? Claro, ¿no? Ingeniera, si me permite ahí. Perdón un segundito, Lili. También en la primera presentación hay un artículo que dice, ¿no? Los puntos que se está considerando cuando es una superposición, ¿no? Eso no. Sí, continúe, ingeniera. Sí, solamente nosotros tenemos, ¿no?, proyectos desactivados permanentes o temporales, ¿no? En este caso, si es temporal, si es temporal, se puede revisar la actualización, porque aparece todavía el término, ¿no?, de que hay una opción de tomar el mismo código, ¿no? Se pide autorización al MEF, la unidad formuladora tiene que hacer esa gestión, pues, ¿no? Exactamente. Y la autorización al MEF, entonces el MEF lo habilita el formato, ahora ya en el invierte, y se puede actualizar la información. Pero esto no solamente es que yo vaya al aplicativo y empiece a digitar datos nuevos, ¿no? Sino hay un informe, pues de repente por ahí hay que actualizar algún estudio, ¿no? Algún estudio básico, o sea, algo que tenga que ser que es necesario, es importante en el caso, por decir, ¿no?, de riego, de repente, ¿no? La acreditación hídrica, ya no tenemos el volumen o sea, ya superó el volumen, la resolución ya caducó, porque te dan 2 años nada más de vigencia, tienes que volver a tomar, ¿no?, nueva información o gestionar, y eso es importante para este proyecto. Entonces, eso es si es que es desactivado permanente. Ahora, ¿qué pasa cuando, desactivado temporal? ¿Qué pasa cuando es permanente? Si es que se ha hecho alguna gestión durante el trayecto, desde la viabilidad hasta que iniciaron o ya tienen el expediente técnico y como dice usted, se dio la sorpresa, o ya está desactivado, ¿no? Pero se desactivó permanente, entonces en ese caso, toda esa gestión que se realizó, ¿no? Y fue ya, de todas maneras nos superó el plazo, lo usamos para enviar un informe igual al MEF, el MEF nos habilita y lo pone nuevamente el proyecto como viable, ¿no? Aparece el último estado en el cual antes de que sea desactivado permanente estuvo. En este caso la viabilidad, y también esto implica volver a realizar el expediente, volver a realizar el proyecto, ¿no? Volver a formular, se elabora, nuevamente todo, se actualiza, pero el término actualización no es solamente así como se estila de repente, solo actualizo precios, ¿no? Actualizo todos los documentos, actas, ¿no? Sostenibilidad, documentos del mismo presupuesto, ¿no? Y documentos de gestión. Eso es, Ingeniera, perdón un ratito, ingeniera Lili. Perdón un ratito, ingeniera. Los de ALA dicen que se emite la resolución de ALA y ese no tiene fecha de vencimiento. Apaga las luces que no ves. Si es que es una licencia no, una resolución de acreditación hídrica. Como tiene la resolución, eso no tiene fecha de vigencia. Del ALA sí, las resoluciones de acreditación hídrica todos tienen una caducidad.
Sí. tienen caducidad. Las que no tienen, no pierden su vigencia son las licencias. Y perdón, un segundito. Otra, También, ¿en qué parte del banco de inversiones ves si está desactivado permanentemente o temporalmente? Creo que es en CCI, ¿no? ¿Aló, Lili? sí, Sí, en el SSI pueden verificar, ¿no? Con el código y ven ahí el estado, ¿no? Desactivado o activo, ¿no? Sí, hay una letrita chiquita ahí. Bueno, muchas otra gracias. consulta, ingeniera. Adelante. Dentro de un perfil solamente ha sido considerado el mejoramiento de un canal, pero para una alternativa de solución y lograr el objetivo de la meta, es necesario considerarlo el mejoramiento del reservorio, porque es un reservorio existente pero inoperativo. ¿Esto se puede considerar dentro del expediente técnico ya Sí. cuando se va a elaborar? Sí, ingeniera, porque de repente se olvidaron o no consideraron la infraestructura o con el pasar del tiempo esa infraestructura ya ¿no? Se dañó o perdió su operatividad, entonces se puede integrar, porque si no, no se va a cumplir la finalidad, ¿no? No se va a dar el servicio brindado, ¿no? Porque hay una estructura ahí en el medio que está fallando, ¿no? Exacto. Y para informar, ¿es necesario llenar todavía el formato 8 para informar esa modificación? El formato 8 se usa para todas las modificaciones, ¿no? Que van a realizar. En este caso, si ya ustedes están con el expediente técnico aprobado, ¿no? De repente donde no estaba ese reservorio, entonces en el siguiente expediente ya ingresaron ustedes a la etapa de ejecución, pueden elaborar un expediente técnico actualizando y mejorando la infraestructura, en este caso, que debería, la infraestructura que deberían haber considerado, ¿no? Desde el inicio. Entonces, ese expediente se vuelve a aprobar con una resolución y se registra, ¿no? La modificación antes de iniciar su ejecución. Muchísimas gracias, ingeniera. Sí, Gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación y a los expositores. Vamos a detener la grabación.